a preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Además de que hoy celebramos que acabó un ciclo más de estudios bíblicos de integración de Iglesia Vida. El jueves 5 de septiembre comienzan nuevamente los estudios de integración, así que si te quieres integrar a Iglesia Vida y aprender cómo caminar la vida cristiana, qué es la vida cristiana, te invitamos a que te conectes los jueves por Zoom a las 7 de la noche. Lo hacemos por Zoom porque se conectan pastores y líderes de otros países también. Así que vamos a preparar nuestro corazón. La semana pasada compartíamos acerca de que Dios quiere sanar tu vida y de que cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos con vidas rotas, con vidas necesitadas de Dios, porque el ser humano, al no tener a Dios, nos desviamos. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos sana, nos restaura. A veces decimos, no, pues es que yo primero quiero enderezar mi vida y ya que Dios me ayude, pues que me acepte para que me sane. Pero tienes que llegar a Dios como estás. Claro, con un deseo genuino de hacer cambios en tu vida, pero no es que cambias para poder acercarte a Dios. Vienes a Dios como está. Y como estás en tu condición rota y el Señor te sana, el Señor te ayuda. Lo que Dios quiere es que tomes pasos de fe y le digas, Dios, te necesito. Estoy cansado de vivir una vida a mi manera. Ya sé todos los problemas que me he metido al sacarte de mi vida. Aquí estoy, Señor. Soy imperfecto, imperfecta, no sé por dónde comenzar, pero tú sí sabes, Señor, y aquí estoy. Y hay que estar dispuesto a obedecer, así como el ciego en Juan capítulo 9, un hombre que había nacido ciego toda la vida, y Jesús se acerca y hace lodo allí en ese lugar donde él estaba, lo pone en sus ojos y le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Y cuando él va a lavarse, pues requería fe, porque pues qué tal si esto no funciona, ¿no? Y fue una odisea caminar hacia allá, ver que alguien lo lleve. Y reflexionamos de por qué Jesús no le dijo, ya eres sano. Muchas veces la sanidad es un proceso que requiere obediencia, que requiere confiar en Dios cuando no lo ves. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona o premia o bendice a aquellos que le buscan. Es necesario tomar pasos de fe. Si quieres que Dios sane tu matrimonio, tienes que pedir perdón, humillarte. Ay, pero es que yo no quiero humillarme, tengo el orgullo del tamaño del mundo. Tienes que reconocer lo que tú has fallado, tienes que dar pasos de fe. Y vemos que este ciego, por la gracia de Dios y en la compasión de Jesús, pudo ver. Y si tú estás aquí, quiero recordarte que hay un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Dios tiene el poder de sanarte y restaurarte. Pero así como este ciego, la ceguera era una discapacidad, hay personas que son ciegas espiritualmente y emocionalmente. Lastiman a la gente que los rodea. Todos nosotros hemos conocido personas así. Quizá fue tu padre, tu madre, alguna persona cercana en tu vida, a lo mejor un hijo tuyo que vive en la vida con mucho egoísmo, solo pensando en lo que quiere. No piensan en las consecuencias de que sus acciones nos afectan. Y están ciegos o llenos en su orgullo, atados a sus pecados. Y hay ciegos, tristemente, que aunque Cristo quiere devolverles la vista y decir, ven a mí, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Yo puedo regresarte la vista para que entiendas. Cuando no ves, no sabes dónde estás parado. No sabes, ni siquiera ves lo que no ves. No sabes lo que hay que te estás perdiendo de ver. Y el ciego así está en esa condición espiritual. Y necesitamos cada uno de nosotros al Señor en nuestras vidas.
¿A poco no es cierto que cuando muchos de nosotros, el Señor se encontró con nosotros y nos empezó a buscar, nos empezamos a dar cuenta de graves fallas en nuestra vida? La forma que le hablábamos a nuestra familia, actitudes que teníamos que son destructivas, y el Señor empieza a mostrarnos las áreas que tenemos que cambiar. Pero tristemente hay ciegos que no quieren ver, y este es el caso de Juan capítulo 9. Pero antes quiero recordarles que muchas veces en las Escrituras se presenta el estado de una persona en sus pecados como una persona ciega, una persona discapacitada sin Dios, que no está viendo a Dios ni a su voluntad. Y el profeta Ezequiel, por ejemplo, cuando Dios lo llama a corregir a un pueblo que no quiere corrección, le dice: vives en medio de un pueblo que rebelde. ¿Se aplica a nuestros tiempos eso o no? ¿Está la gente en rebeldía contra Dios? Súper rebeldía, ¿no? Ya vieron lo que pasó en las Olimpiadas, de como una sátira de la Santa Cena del Señor Jesucristo con un montón de personas transgénero y de una manera muy burlona hacia el cristianismo y hacia la fe que ha cambiado tanto el mundo. Las primeras escuelas del mundo, cristianas. Los primeros hospitales del mundo, cristianos. Los primeros orfanatos del mundo, recogiendo niños que nadie quería, niños que habían tirado a la basura, los cristianos. Si el cristianismo ha hecho mucho bien al mundo, claro que gente en el nombre de Jesús y en el nombre de la religión, por supuesto. Algunos, el papado en la época medieval, que se compraba por dinero, la Santa Inquisición, las cruzadas y las guerras de religión. Hoy día los predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad, que manipulan y te venden pañuelos ungidos y que hagas pacto con Dios y manipulan las emociones de la gente. Tenemos que dar es parte de la vida cristiana. Si no le damos a Dios, algo está mal en nuestro corazón. Si Dios no tiene lo que nos importa y lo que valoramos, Dios no tiene en nuestro corazón. Y la mayoría de nosotros valoramos el dinero porque lo necesitamos para vivir. Y cuando damos por amor a Dios, no por obligación, sino voluntariamente, estamos siendo parte de impulsar la obra de Dios. Y hay que darlo en lugares sanos, no en lugares que la gente se enriquece con la fe o que lucran con la fe. Pero Dios no tiene la culpa que esas cosas suceden. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 que habrá falsos maestros, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, y dice que harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y dice, por culpa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, porque la gente cree que todas las iglesias son iguales. Pero la religión puede hacer mucho daño. Los malos pastores pueden llegar hasta abusar de la gente, manipularla. Sacerdotes que fueron puestos de una parroquia y los cambiaron a otra diócesis y continuaron el abuso de pederasta de niños de una manera terrible, lastimando la vida, traicionando la vida de los más vulnerables. La religión puede hacer mucho daño. Y son esos malos ejemplos los que resaltan, donde hay mucha gente hoy día que fue lastimada en una iglesia, que dice, yo ya no creo más en las iglesias ni en los pastores, porque claro, las iglesias están compuestas de personas y las personas son pecadoras, ¿sí o no? Las personas son imperfectas, ¿sí o no? Sí, las personas son inmaduras, sí, claro, pero no se ponen a pensar todo el bien que el cristianismo ha hecho al mundo y que hoy día hay miles de personas sacadas de las pandillas de robar, de extorsionar, de secuestrar, de matar, porque fueron alcanzadas y transformadas por el poder de Jesucristo. Hay cientos de miles de personas que estaban en una etapa donde decían la vida ya no vale la pena vivirse, pero llegó Cristo y quitó todos esos pensamientos e intentos de suicidio porque entendieron que su vida tiene valor, porque son hechos a la imagen de Dios y que Dios les amó tanto que envió a Cristo para salvarles. Hay mucha gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Las iglesias hacen un bien en el mundo que ni todos los gobiernos con los millones o billones de dólares pueden efectuar el cambio positivo en la sociedad que las iglesias hacen. Los valores judeocristianos han construido grandes experimentos políticos en el mundo. Por ejemplo, ¿qué país comunista, que el comunismo es una filosofía atea, qué país comunista ha sido feliz? Cuando Rusia abrazó el comunismo o China, mataron 150 millones de personas del planeta exterminadas, como que la vida no tiene valor porque es una filosofía basada en principios ateos donde no existe Dios. Cuba,
¿Me puedes decir que Cuba la gente tiene prosperidad y tiene bendición y que la gente puede salir adelante y tener libertad? Claro que no, están oprimidos, aplastados, que no saben qué van a comer mañana. Venezuela. ¿Qué hacen las filosofías que una y otra vez se han probado que destruyen la vida de millones de personas? Es como que, primero le tiran a los ricos, ¿no? A los que salen adelante de negocios, y hay malos ricos también. Pero luego dicen, no, queremos ser todos pobres. Para que él no sea rico, jálenlo para acá y todo el mundo amolado, ¿no? Y sin embargo, muchos de los valores de los países como Estados Unidos, que empezó a hacer, y yo no digo que Estados Unidos es perfecto, hay pecado, hay pornografía, hay maldad, claro, pero muchos de los valores de bendición que disfrutamos en este país, ¿por qué no emigramos a Cuba? ¿Por qué no nos fuimos hasta la China? ¿Por qué nos fuimos a Estados Unidos? Porque vimos que se podía jalar y salir adelante, ¿no? Mucha gente por eso vino acá, para buscar libertad. Sales en nuestras ciudades, salimos a caminar la calle. No te cruces a la calle de allá porque te va a levantar la otra pandilla. No te cruces porque te secuestran. Y estás en necesidad y llamas a la policía, no le llames porque están coludidos con los narcotraficantes o con los carteles, ¿no? O con la guerrilla. Y sin embargo venimos a este país porque muchos de esos principios son valores judeo-cristianos. Hay un agnóstico ateo que no cree en Dios que escribió un libro, se llama Tom Holland, y escribió un libro que se llama Dominion, y habla de cómo los valores que este país exalta de libertad, de respeto, supuestamente, ¿no? De tolerancia, son valores que tienen su base en Jesucristo, en los valores judeo-cristianos. Hubo otro libro que me recomendó un pastor que se llama The Anxious Generation, la generación que tiene ansiedad. Y habla que los niños de esta generación están teniendo problemas de ansiedad, con necesidad de ir a consejeros con pornografía, niños chiquitos ya accesando pornografía y haciéndose adictos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que ven en común, nuestros niños tienen esto. Y este es un problema para todos nosotros, no solo para ti, para mí, para todos con nuestros hijos, que tenemos que monitorear. Y este psicólogo que escribe este libro, The Anxious Generation, dice que la solución que el mundo necesita es algún tipo de valor espiritual. Está hablando un ateo y está un agnóstico y está diciendo que lo que los niños y el mundo necesita para sanar son valores de Dios. Claro, porque Dios nos creó. Pero sin embargo dice Ezequiel que vivimos en medio de un pueblo rebelde que tienen ojos para ver, pero ¿qué? No ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, no quieren escuchar, no quieren volverse a Dios. Son un pueblo rebelde, son un pueblo en rebeldía. En Romanos 1:20 dice el apóstol Pablo que lo invisible de Dios, su eterno poder, o sea, su poder que no tiene principio ni fin porque Él siempre ha sido Dios, y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que los que dudan de Dios, ¿qué dice? No tienen excusa. Sí, porque tiene que haber un Dios que creó todo. Es como si vas manejando y de repente ves un cactus, y hasta eso es muy complejo, ¿no? Ves una planta, ves una roca y pues nada más ves cosas así, pero de repente ves un letrero que dice: bienvenidos a Los Ángeles, o Los Ángeles en 20 millas, y la próxima salida encontrarás un McDonald's. Y alguien te dice: ay, qué bonita formación de la naturaleza ese cartel. ¿Cómo se formó durante millones de años solito? Tú dirías: no, eso alguien lo hizo. ¿Por qué? Pues porque tiene un letrero, tiene letras, te está comunicando una información inteligente. Y el ser humano tiene una célula, tenemos trillones, una célula. Los científicos la analizan y es todo. ¿Sí? 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica de información en una celulita, ¿no? De saber toda tu información genética. ¿Sí? Es una creación inteligente. Y dice Dios, desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no cumplimos la función para la cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados, iglesia?
para glorificar a Dios, para relacionarnos con Dios, para encontrar en Él nuestra plenitud. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros, dice la Biblia, que el cuerpo cuando morimos vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida, el soplo de vida, el factor vida que hay en nosotros es creado por Dios. Dios te ama, Dios te creó, Dios te conoce y te creó para conocerlo a Él y para glorificarlo. Pero la gente, en vez de darle gracias a Dios, ¿qué hizo? Se envanecieron, se llenaron de vanidad. Yo no necesito la religión, yo no necesito de nadie, yo puedo solo. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A mí no me dicen de que me pongas prohibiciones, de que yo no puedo hacer esto, lo otro. Yo quiero hacer lo que se me da la gana, ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos. A ver, pero si Dios existiera, y si Dios, entonces, ¿quién creó a Dios, verdad? Y empiezan a envanecerse en sus razonamientos y su necio corazón se llenó ¿de qué? De oscuridad. Ciegos que no quieren ver. ¿Conoces a alguien así? Espero que aquí no haya uno de ellos. Y si estás aquí, gloria a Dios que estás aquí porque Dios te está hablando. Y Dios quiere que abras los ojos si eres uno de esos ciegos que no quieres ver. En Juan 12:37, Jesús nos resume lo que está pasando en Juan capítulo 9, después de que Jesús sana a este ciego. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Dice, y ellos le preguntaron, ¿cómo era que podía ver? Y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Y la gente te va a preguntar, ¿y por qué crees en ese Dios? ¿Y cómo sabes que Dios existe? ¿Y cómo sabes que tu religión es la verdadera? Bueno, yo lo que sé es que vine quebrantado con mucha necesidad de Dios, le pedí a Dios que me ayudara y el Señor me ha dado una nueva esperanza y mi vida no es la misma. Algunos fariseos dijeron, los fariseos eran un grupo muy religioso que quería obedecer a Dios, o sea, eran religiosos, pero faltaba amor, gracia y misericordia. Y dice, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado, no cabía en los paradigmas de ellos. Si no es de esta manera, no es de Dios, ¿no? Decían ellos. Porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si fuera un hombre pecador que Dios no está con él? Jesucristo. Entonces, la primera reflexión que podemos ver es que los ciegos que no quieren ver, muchos de ellos van a cuestionar tu fe. Van a decir, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué te pasaste esa religión o esa secta? Y aclaramos, nosotros no estamos hablando de que tienes que ser parte de Iglesia Vida para poder encontrar la verdad, porque la verdad se encuentra en una persona que se llama Jesucristo, y el que está en Jesucristo pasa a ser parte de la Iglesia del Señor, y la Iglesia del Señor se reúne en distintos lugares y distintas iglesias locales, pero somos la Iglesia del Señor. Ahora, hay iglesias que son más apegadas a la verdad que otras, por eso yo tengo un ministerio desde mi canal de Carlos Andrés Moore y el de Tu Iglesia Vida, donde constantemente presento enseñanzas para ayudar a que la gente no caiga en falsas doctrinas. Pero lo cierto es que la iglesia somos la gente salva por Cristo, y cuando hemos sido salvos por Cristo va a haber personas que no van a entender por qué cambiaste, por qué ya no vas a tomar como ellos, que te ibas a emborrachar los fines de semana, por qué ya no vas al club nocturno como ellos, por qué ya no escuchas la misma música o vas a los conciertos que ibas, porque todo eso va cargado de un ambiente en el que se practicaba el pecado. Y cuando viene Cristo te saca del pecado y dices, yo ya no puedo seguir haciendo lo que hacía antes porque voy a seguir haciendo lo que siempre hacía. Si quiero cambiar, necesito dejar cosas, ¿verdad? Un hermano de la iglesia puso un post muy bonito que decía que si queremos llenarnos de Cristo, primero tenemos que vaciarnos del mundo. Y hay momentos que tenemos que tomar decisiones por Dios y la gente te va a cuestionar porque dice, ya era mi compañero de parranda y ya no va a pistear conmigo, dicen en México, ¿no? Ya no va a tomar. Ya no va a emborracharse. Los ciegos que no quieren ver, otra cosa que vemos es que tienen prejuicios difíciles de remover. Para los fariseos era como Dios había dado el cuarto mandamiento de santificar el sábado. Por eso es importante también, porque es parte del corazón de Dios, apartar un día para el Señor. El propósito del sábado en el Antiguo Testamento era un día en el que cesamos de trabajar, confiamos que Dios nos va a sostener, que Él es nuestro proveedor. Nuestro cuerpo se recarga en ese día y es un día que nos concientizamos
de Dios en nuestras vidas. Y obviamente dice, pastor, ¿y por qué por qué nosotros no guardamos el sábado si es uno de los del cuarto mandamiento? Bueno, tú sabías que de los 10 mandamientos, 9 de los 10 se repiten en el Nuevo Testamento. Muchísimas gracias, hermano. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes cuál es el único que no se repite? Santificar el sábado. ¿Sabías? Que no existe un solo mandamiento. Son casi 8,000 versículos en el Nuevo Testamento. Y de los 8,000 versículos no existe uno solo que te diga que tengas que guardar el sábado. Lo que sí es que dice Colosenses 2:16 que nadie te juzgue por no guardar las fiestas santas de Israel en Levítico capítulo 23, ni tampoco que nadie te juzgue por no guardar los días de luna nueva y los días de reposo. Y en Romanos 14 el apóstol Pablo decía que no importaba el día, sino que se hiciera para el Señor. Y por eso es que la iglesia primitiva, ya desde Hechos 27, vemos a la iglesia reunida el primer día de la semana. Miatón sabatón en griego. Sabatón no significa sábado, sino significa la semana de 7 días. Miatón, el primer día del sabatón de la semana. El primer día de la semana estaban reunidos. Y también en 1 Corintios 16:2, Pablo dice que cada primer día de la semana se levanten ofrendas para que cuando él llegue no tenga que hacerse esto. Y lo hacían el primer día de la semana porque era el día que se reunía la iglesia. Y eso lo vemos ya para Apocalipsis 1:10, vemos que el día del Señor se le conocía como día del Señor al primer día de la semana, que es el día que el Señor resucitó. Entonces, sin embargo, los fariseos decían, es que no encaja con nuestra teología. Cuando viví en Fort Worth, Texas, fui a una sinagoga judía por una asignatura de mi seminario y visité varios templos religiosos de otras religiones. Cuando fui a la sinagoga judía me di cuenta que el rabino era argentino y mi madre es argentina. Así que quise compartirle un poco el testimonio de mi mamá y a ver si lo veía, iba a comer con él o algo así, compartirle. Y cuando me junté con el rabino, le dije, rabino, ¿puedo tener su teléfono? Y me dice, claro que sí. Y yo agarré una pluma para escribir. Me dice, no escribas en el sábado. Me dice, no escribas en el sábado, porque el sábado uno debe descansar, no debe trabajar. Pues el hecho de yo en una tarjetita apuntar su teléfono era trabajar. Entonces me dio mejor la tarjeta para que no trabajara y no escribiera. Esto es real. Entonces los fariseos decían, si fuera de Dios, en vez de decir, un ciego de nacimiento ve, está diciendo, lo hizo el sábado. ¿Te ha pasado que has tenido familiares religiosos o algunos muy católicos, como lo era mi padre o lo eran mis suegros antes, católicos romanos, que cuando alguien viene a Cristo, en vez de alegrarse que el Señor los transformó, los sacó del alcoholismo, los sacó de las adicciones, les dio esperanza, de repente dice, te hiciste protestante, ¿no? Y te vamos a desheredar. Algunos reaccionan peor por alguien que viene a Cristo y se fijan en ese detalle. Bueno, estos fariseos así estaban con Jesús. Los ciegos espirituales siempre buscarán algo que criticar. Entonces quiero animarte que si has sido criticado por empezar a venir a la iglesia o por buscar de Cristo, o en tu trabajo te dicen el aleluya o el aleluyita, o te dicen el pastor, porque sí, algunos, no, ya en el trabajo me dicen pastor, ¿no? O te insultan o te ofenden o tu familia. ¿A cuántos de ustedes lo han criticado a alguien por ser cristiano o por venir a la iglesia? Levante la mano. Bueno, casi todos, ¿no? Dijo Jesús, bienaventurados, pueblo de Dios, dice, cuando por mi causa los vituperen, los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así persiguieron a los profetas de Dios que fueron antes de ustedes. ¿Sí? Entonces los ciegos espirituales siempre buscarán algo que criticar. Algunos dicen, no, pero es que te fuiste de la única iglesia verdadera que Cristo dejó. No es cierto, la única iglesia verdadera es los lavados en Cristo Jesús, santificados en Jesucristo, llamados a ser santos, junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Eso dice la Escritura. Y la Iglesia Católica Romana actual no es la iglesia que Jesucristo dejó. ¿Por qué? Porque Jesucristo no dejó en su iglesia sacerdotes. Dijo que todos somos un pueblo y una nación santa y sacerdotes en el sentido de acercarnos a Dios, pero no dejó sacerdocio como un oficio dentro de la iglesia de Cristo. Efesios 4:11 enlista los ministerios. No se menciona sacerdote ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, de ninguno de los 27 libros. Jesucristo no dejó 7 sacramentos, llamándoles sacramentos, como medios de recibir la gracia de Dios. Jesucristo dejó 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor.
Jesucristo no dejó a su madre como un medio para que nosotros clamemos a ella o nos postremos ante una estatua de María y estemos rezando pidiendo que interceda por nosotros. No existe en ningún libro del Nuevo Testamento, no existen los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Clemente de Roma, la Didaque, la enseñanza de los 12, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, San Ireneo de León, Tertuliano. No existe pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros ni a ningún santo. No existe en el cristianismo primitivo. El papado, pero es que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No existe tal cosa como que Pedro iba a dejar el liderazgo a otra persona, que iba a ser jefe sobre toda la iglesia. Pero es que Ireneo dio una lista así, hablando de la iglesia de Roma que no había abrazado la herejía gnóstica, pero nunca existe un solo hombre que es cabeza y líder de toda la iglesia universal. No, hay una pentarquía, 5 ciudades en el Imperio Romano importantes. Roma en el occidente, en el este, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, y los 5, cada uno tenía jurisdicción, cada obispo sobre su área. No había uno solo que era líder sobre todos los demás. Hasta los mismos eruditos católicos romanos dicen que no existe base para el papado, que hay un papa, y eso es lo que da identidad al catolicismo romano actual. Y el catolicismo romano en 1950, el Papa Pío XII dice que María ascendió al cielo, que no murió, sin ningún récord histórico de eso. 1870, primer concilio vaticano, que el Papa es infalible, que no erra ni puede errar jamás, cuando habla como maestro de la iglesia en materia de fe y de moral. Los hombres erran y los hombres fallan y los hombres son falibles. El único que no falla es Jesucristo. Y la iglesia que algunos creen que esta es la única iglesia verdadera que Cristo dejó, es que ustedes, los protestantes, vienen de Lutero del siglo XVI. ¿Dónde estaba la iglesia? La primera iglesia era católica. No, la palabra católico es un adjetivo en griego que significa universal. Y cuando surgieron las falsas doctrinas, los defensores de la fe dijeron, toda la iglesia no cree esto, la iglesia toda, la iglesia católica. Pero la iglesia católica del segundo y tercer siglo no era la iglesia católica con un papa, con infalibilidad, rezando a los santos, a la Virgen, con 7 sacramentos, con la transubstanciación del siglo XIII. Entonces, lo que nos acusan de ser una iglesia del siglo XVI, ellos son una iglesia del siglo XIII, del siglo XVI, del siglo XIX, del siglo XX, formada por dogmas que no vienen de Cristo ni de los apóstoles. La realidad es que lo que salva no es una institución. Cuando tú crees mi institución es la única que salva, estás cerrando. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Salvador es Jesucristo. Él es quien salva. Y el mensaje del Nuevo Testamento es el Evangelio, que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Un Señor, una fe, un bautismo, claro, un Dios y Padre de todos. Y este es el testimonio apostólico por excelencia, porque fue escrito por el puño y letra de los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús. Así que históricamente no pasa la prueba, bíblicamente tampoco. La verdad es Cristo. Pero hay gente que te va a decir, no, es que no estás en la única iglesia que Cristo dejó. ¿Algunos de ustedes le han dicho eso alguna vez? ¿O no? ¿Sí? ¿A varios de ustedes? Sí, por eso tenemos que equiparnos en defender la fe con la palabra de Dios, conocerla y en amor, no para pelear, sino para llevarles a Cristo, mostrarles que se trata de un evangelio y de un Salvador que puede cambiar la vida de la gente. Pero la gente se aferra a tradiciones de los hombres. Lo que decía Jesús, decía, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice que enseñaban como mandamientos de Dios simples doctrinas de los hombres y que invalidaban el mandamiento de Dios por seguir doctrinas y tradiciones de los hombres. En Juan 9:17 volvieron a preguntarle, ¿quién es el que te dio la vista? ¿Quién piensas que es? Dice él, pues yo digo que es alguien de Dios, un profeta de Dios, así como Elías o Eliseo, porque ha hecho un milagro tremendo. Y en Deuteronomio 18 Dios decía que el Mesías iba a ser como Moisés y como Dios, hablando un mensaje de parte de Dios como un profeta. Dice el verso 18, pero los judíos, otra vez que dice, no quisieron creer. ¿No podían creer o no quisieron creer? Sí, la postura doctrinal calvinista dice que nadie puede creer y sí estamos necesitados de Dios, pero dice la Biblia que Dios nos creó para buscarlo. Y Jesús decía, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Mostrando que el
ser humano es responsable. Si tú decides en tu corazón irte y decir, yo no necesito de Dios, yo no quiero congregarme, yo no quiero buscar de Dios, bueno, es tu prerrogativa, Dios te da esa libertad. Pero también entiende que hay consecuencias de nuestras decisiones y que la Biblia nos dice que nos volvamos al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. No quisieron creer que habían sido ciegos y que ahora podía ver hasta que llamaron a sus padres y que otra vez, tercera pregunta, y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego o nos están tomando el pelo? Y esto es un show de que no estaba ciego y están diciendo que hubo un milagro. Pero la gente lo reconocía, que era el mendigo, el pordiosero que había estado pidiendo dinero, que era ciego desde nacimiento. Dice, declaran, ¿cómo es que ahora puede ver? No se lo podían entender, ¿no? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya está grandecito. Sus padres dijeron esto. ¿Por qué lo dijeron? Por miedo. ¿Alguna vez te ha dado temor de las preguntas de tu familia? Sí, la abuela. ¿Y vas a bautizar a mi nieto? ¿Vas a bautizar? ¿Qué le digo a la abuela? ¿Qué le digo a mi mamá? Es que ella me bautizó, nos bautizaron a todos de bebés, pero en la Biblia solamente se ve gente adulta bautizada, no hay ningún bautismo de un bebé. En el cristianismo primitivo tampoco, la Didaquel del primer siglo dice que tiene que ser en agua fría y bautizo significa sumergirlos, meterlos abajo del agua. Un bebé no puede hacer eso. Y dice que hubiera un periodo de ayuno, de oración. No puedes poner en ayuno y oración al bebito. Todos los bautismos son de adultos. Ya hasta el siglo III empieza medio a practicarse eso. Y ya para San Agustín ya se vuelve normatividad. Pero no es bíblico porque requiere la conciencia de decir yo quiero seguir a Cristo y me arrepiento. Un bebé no puede hacer eso. Entonces dice que tenían miedo. Así que si alguna vez te ha dado miedo en tu trabajo, que te preguntan con tu familia, pues no estás solo, sí, es normal, pero hay que tomar valentía en amor y explicarles en amor. Y a veces te van a hacer preguntas que no vas a saber cómo contestar, pero te vas a ir equipando, amén, para poder dar razón de la esperanza que hay en ti, iglesia, porque Dios nos pone como pastores a equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces dice, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, ¿cuál es la cuarta ocasión que andan preguntando? Ahora, uno podría creer que estos religiosos andaban buscando a Dios, ¿no? Porque 4 veces preguntando, querían conocer a Cristo, por si quizá Él era el Mesías, para regocijarse de que la luz había llegado al mundo y que las profecías de los profetas se habían cumplido en el ungido de Dios. Andaban buscando de Dios. 4ª vez, dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Él les contestó, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle. Ahora, quizá tú puedes hacer lo mismo. Es que, a ver, dime cuál es la base y cuándo se fundó tu secta y cuándo se fundó tu religión. Y a ver si tanto la verdad tienen, por qué esto y por qué lo otro. No sé, muy buenas preguntas. Déjame, me leo el libro de Justo González de 1000 páginas, los 2 volúmenes de la historia de la iglesia. Y déjame, me leo unos tomos de James Leo Garrett, que fue profesor en mi seminario, súper humilde, un hombre de Dios que estudió en Harvard, y 2 tomos de teología sistemática. Y ya cuando sepa más te respondo. Pero una cosa sí te puedo responder. No soy perfecto, sigo batallando, todavía hay en mi vida pecado, hay dudas, momentos de desánimo, pero lo que sí te puedo decir es que aunque no soy lo que debo ser aún, le doy gracias a mi Dios que ya no soy jamás lo que era antes y el Señor ha transformado mi vida. Gloria a Dios. Sé que no soy lo que era antes. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Le contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Y ellos, no. Los ciegos que no quieren ver cuestionan para atacar, no para conocer la verdad. ¿Sabías eso?
Te cuestionan, no porque, a ver, platícame. ¿Y cómo conociste de Dios? ¿Y qué pasó en tu vida? No, la pregunta es, ¿cuándo se fundó tu religión? Y a ver, y les llevas los diezmos al pastorcito, ¿no? Y hacen preguntas así para provocar y quieren ver si, o sea, lo que quieren es picarte, picotearte para que reacciones, para que te enojes. Cuestionan para atacar, no para conocer la verdad. Entonces yo te animo a que respondas lo que sí sabes. Entonces, espera de los ciegos preguntas sin la intención de tener respuestas. Las preguntas son para poner en duda, para encontrar error, algunas veces sí horror, ¿verdad? Y para ridiculizar. ¿Cierto o no, iglesia? Eso pasa con muchos ciegos que no quieren ver. Entonces dice que entonces, cuando vieron que no podían, ¿qué hicieron? Lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿verdad? Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos nada, ni siquiera de dónde ha salido tu secta y no sabemos de dónde saliste, ¿verdad? ¿Cuál de las 40,000 es las sectas o de las 100,000, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo. Cristo dejó una iglesia y no saben ni siquiera la definición de iglesia ni de evangelio. Los ciegos que no quieren ver insultan cuando no pueden con la evidencia. ¿Sí? Los insultos y los ataques son a veces el arma de los ignorantes cuando no tienen argumentos. No estoy atacando ni insultando, pero esa es la realidad. Muchas veces sí es. Entonces, cuando no pueden con la evidencia, insultan. Y es lo que hicieron con Jesús. Los ciegos espirituales, cuando no pueden con la evidencia o con los argumentos, atacan a la persona, ¿no? Y ahora tú que te crees muy santo, pero se te olvida cómo te ponías hasta atrás, ¿verdad? Y tú que te crees, pero bien que no fuiste. Y algo te van a ver así con lupa. A ver dónde falla, como si fuera un detector de metales, ¿no? Ti, 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 ti. Así te van a ir, a ver, detector de a ver en qué falla. Ti, 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 ti. Para poder rechazar el mensaje, para poder criticarte. Entonces, una buena pregunta que debemos hacerles es, ¿buscas la verdad o buscas tener la razón aun si estuvieras equivocado? Porque la gente muchas veces no ama la verdad. Lo que ama es el ego de mostrar que tienen la verdad, ¿sí? De mostrar que no están equivocados. En Juan 9:30 dice, el hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido. En cambio a mí me ha dado la vista. Nací ciego. Toda mi vida fui ciego. Toda la vida fui un mendigo, un pordiosero, pidiendo limosna. Ahora por primera vez abro mis ojos y veo. Eso es lo que yo sé de él. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, dice él. Si él fuera pecador, no haría lo que me hizo. Dice, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Ándale, salió más teólogo el mendigo. El pordiosero salió más teólogo que los grandes religiosos que conocían toda la Torá y la recitaban, y la ley oral y la ley de Moisés. Mira qué declaración teológica más fuerte. Dios escucha a los que lo buscan, a los que le temen y a los que hacen su voluntad. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Qué tienes que hacer para que Dios te escuche? Escucharlo, adorarlo, hacer su voluntad. Estás a tiempo. Verso 32. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ahora ya otra vez atacarle, ¿no? Porque no pueden con los argumentos, ¿y qué hacen? Te insultan. Tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres venir a darnos lecciones a nosotros? Por favor, que somos los religiosos, los VIP, ¿nos vas a dar a nosotros lecciones? Sálgase de aquí, quedas expulsado de la comunidad de fe, de la verdadera comunidad de Dios de esta sinagoga judía, ¿sí? Y lo expulsaron de la sinagoga. Los ciegos que no quieren ver, te expulsarán de su círculo. ¿Sabías eso? Te van a ir dejando fuera. Primero van a tratar de jalarte. Órale, compadre, échele. Una no es ninguna, aquí se la destapo, bien fría. Échele. No, gracias, yo ya no tomo. Ándele, no se haga. Órale. No disparaban ni en defensa propia, pero ahora que eres cristiano te disparan hasta, no sé, carísimo, ¿no? Las bebidas y todo. Ándele. Y ya cuando no le das por su lado, ¿qué pasa? Ya no te hablan, ya se alejan. No, me va a venir otra vez a hablar de Dios, ya se metió en la religión. Y dice la Biblia
de que nosotros tenemos que amar a quién más que sobre todas las cosas, a Dios. Cualquiera que ame a padre o madre, hijo, hija, hermano, y aún más que a mí, y aún su propia vida, dice, el que no aborrece, el que no pone en prioridad a Dios, que dice, no es digno de ser mi discípulo. Porque Dios quiere personas comprometidas. Pero es que a ti te bautizamos, a tu hermana te bautizaron y al bebé lo vas a bautizar. Mamá, gracias. Agradezco la fe que nos dieron, porque nos dieron buenos valores y buscaron enseñarnos de Jesús y de la Biblia. Y estoy muy agradecido. Mamá, te amo con todo mi corazón. Abuelita, te amo. Pero mi corazón debe estar sujeto en obediencia a Dios. Y yo lo que veo en la Biblia del bautismo es que no es de infantes, sino de gente que se arrepiente y cree. Y yo quiero que algún día mi hijo, mi hija, este bebé, lo vamos a enseñar en la palabra de Dios, que algún día conozca a Cristo. Con amor, sin pelear. Pero hay gente que te va a sacar de su círculo. Y dice el Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, aunque todos me abandonen y me den la espalda, el Señor me recogerá. El Señor me va a abrazar, el Señor va a estar conmigo, el Señor va a estar contigo. Hermano, hermana, sé valiente. Yo no sé a quién va dirigido este mensaje. Para todos hay, Nunca la palabra regresa vacía. A lo mejor Dios te está hablando que tienes que cobrar valentía de hablar más de Jesús y no apenarte. A lo mejor Dios te está diciendo que te equipes en apologética cristiana, que leas el caso de Cristo de Lee Strobel, el caso de la fe, a lo mejor Fe razonable de William Lane Craig, un filósofo cristiano, equiparte en dar razón de la esperanza que hay en ti. A lo mejor tienes a tus familiares y siempre les das por su lado para evitar problemas y Dios te está diciendo, conoce mi palabra, hijo, hija, compárteles el plan de salvación, diles que yo les amo, diles que hay esperanza en Jesús, diles que no se trata de una religión verdadera, sino de un Cristo verdadero que fue a la cruz por ellos para darles esperanza y vida para todo aquel que se arrepiente, tenga certeza, no de que van a rezar oraciones y novenarios y cuando se mueran y que a ver si su alma sale del purgatorio, porque la Biblia nunca habla del purgatorio, sino para que tengan vida en Cristo Jesús ahora y vida en abundancia. Háblales de Jesús, háblales del Evangelio, háblales de la salvación. Te expulsarán de su círculo, pero Dios estará contigo. Dios no te va a dejar. Entonces, si hay críticas en tu trabajo, si decimos en México, te agarran de carrilla, el aleluyita, el pastor, mira el religioso, ay sí, ¿verdad? Pero bien que, no, pues perdóname, se me salió esta mala palabra, apenas acabo de ir a empezar en la iglesia, estoy trabajando en eso, yo no digo que soy perfecto. Y sí, haz un ejemplo, sé un ejemplo, esfuérzate por vivir mejor para Dios. Espera rechazo. Hay personas que se van a molestar y no van a creer, pero hay quienes van a ser impactados de forma positiva por el testimonio de Dios en tu vida. Y van a pasar los años y los que antes te decían, te cambiaste de religión, te lavaron el cerebro, te fuiste a las sectas protestantes, al rato te van a decir, oye, manita, oye, manito, tú que estás cerca de Dios, rézale mucho a Dios por mí, pídele a Dios, porque empiezan a ver que tú caminas con Dios y ellos no. Que tú estás viviendo con tu vida un ejemplo que ellos no tienen. Y se dan cuenta, pero sé consistente. Vívelo con tu vida. Que la gente puede decir, ¿a poco este era el borracho? ¿A poco este era el mal hablado? ¿A poco este era el hombre machista? El desconsiderado, el orgulloso, la altanera, ¿no? Hasta parece una canción. ¿A poco esta era? Y que digas, pues sí, esa era yo, ese era yo, pero Cristo me cambió. Entonces, deja que vean tu cambio y cuéntales lo que hizo Jesús en ti. Y dice que Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús sabía el rechazo que había pasado y quiero que sepas que Dios siempre estará contigo. Dios sabe cuando te han insultado, cuando te han levantado falsos, cuando te han atacado. Se puede sentir feo que la familia, los ex amigos te rechacen. Dios te conoce. Pero sabes que es mejor contar con la aprobación de Dios que de los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Y él le dijo, Señor, dime quién es el Hijo del Hombre, esa figura mesiánica de Daniel 7, 13 y 14, para que yo crea en él. Y Jesús le contestó,
Ese Hijo del Hombre que les ha acercado al trono del Anciano de Días, el Dios Todopoderoso, y les ha dado poder, gloria, imperio, para que todos los reinos y pueblos les sirvan, y su reino es un reino que no tendrá fin y que no será destruido. Daniel 7, 13 al 14, el Hijo del Hombre. ¿Quién es para que cree en Él? Y Jesús le dice, ya lo has visto, soy yo, con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas, cayó a sus pies delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. El Señor le dio la vista física y le invitó y le dijo, también te quiero dar la vista espiritual. ¿Y qué hizo? Cayó de rodillas al Señor y fue salvo, y el Señor le dio una vida nueva. Ese es el mensaje de fe que predicamos, iglesia, que Cristo vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, el mundo que se encuentra en tinieblas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero no nada más lo dijo de labios para afuera, le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos de ustedes queremos tener esa luz de la vida en nosotros? Bueno, esa luz de la vida es Jesucristo. Así que sigamos arraigados en Jesús, arraigados en su palabra, conectados a la iglesia local, siendo parte de un grupo de vida, tomando los estudios de integración, creciendo en nuestra fe, para que Dios continúe ayudándonos en medio de nuestras debilidades, inmadureces, fallas y pecados. Pero Dios ha prometido que nunca nos soltará, que nunca nos dejará, y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Así que vamos a inclinar el rostro para orar y pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el Dios que trae libertad, Señor. Tú eres el Dios que trae luz en medio de la oscuridad, que nos libera, que nos ofrece vida. Y Dios, este mensaje nos recuerda que no es de todos la fe, que hay personas ciegas espiritualmente que rechazan tu nombre y tu palabra. Y Señor, que tú les ofreces hasta el último momento la oportunidad de arrepentirse, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso, que no haces acepción de personas y que extiendes tu mano todo el día a un pueblo rebelde y contradictor buscando que se vuelvan a ti, Señor. Porque así te plació que nuestra relación fuera contigo, que fuera voluntaria y personal, no obligada, sino pidiendo de nosotros una respuesta para poder recibir lo que tú ofreces y la salvación que tú das, Señor. Toca nuestros corazones, guíanos a la obediencia. Así como estamos, iglesia, si Dios habló a tu corazón en alguna área que Dios hoy te habló, para que seas valiente, para que tengas confianza, para que hables de Jesús, para que te equipes, para que puedas con amor responder a tu familia y a tus amigos, para que tomes una decisión de ser diferente y de vivir en la luz de Dios y no en el mundo. Si algo Dios te habló en cualquiera de estas áreas, ahí en tu lugar levanta tu mano y dile, Señor, gracias porque hablaste a mi vida hoy. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria a Dios, muchas manos levantadas. Y si hay alguien entre nosotros que dices, pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Yo he estado así frío en mi fe. No sé si yo muero, si soy de Dios, si realmente le he entregado mi corazón y mi vida, si le estoy siguiendo. Habrá una persona entre nosotros que hoy tú vas a determinar y decir, hoy quiero darle mi vida a Cristo. Yo quiero pasar allá atrás con un hermano en Cristo, o con el pastor, con el equipo, y que oren por mí. Porque yo hoy quiero ser el día que le entrego mi vida a Cristo para seguirle como Señor. Yo no quiero estar más en oscuridad ni en ceguera espiritual. Quiero seguirlo. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, ahí en tu lugar levanta tu mano. Sin pena, con valentía para Dios, porque Él dejó todo su gloria por ti. Dios te bendiga. Tenemos una mano levantada aquí. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna otra persona que quiere entregar su vida a Cristo? Con confianza, sin ninguna pena. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios.